Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, bienvenidos al capítulo 15 de esta increíble historia de misterio que será resuelta dentro de poco. Continuemos entonces un poco más a ver qué descubre nuestro gran detective Maigret. Capítulo 6. Un almuerzo en el Filet de Sole. Maigret cambió de idea antes de llamar a la primera puerta. Se volvió hacia Lapointe, quien por su parte llevaba ya la mano hacia el timbre. ¿No tienes sed? No, jefe. Empieza entonces. Yo vuelvo en un segundo. Realmente hubiera podido utilizar el teléfono de la portera para la llamada que acababa de ocurrírsele, pero aparte de que prefería no hablar ante testigos, no le disgustaría nada echar un trago, un vaso de blanco, por ejemplo. Tuvo que recorrer unos 100 metros antes de encontrar una taberna, donde fuera del patrón no había un alma. Un blanco, pidió. Pero rectificó. Mejor un Pernod. El Pernod armonizaba más con su humor y con el tiempo, con el olor de aquel barcito primoroso, al que parecía que jamás iba nadie. Esperó a que le sirvieran y a haber bebido la mitad de su vaso antes de dirigirse a la cabina. Cuando se lee en los periódicos el resultado de una investigación, se tiene la impresión de que la policía sigue una línea recta, que sabe a dónde va desde el principio. Los acontecimientos se encadenan con lógica, como las entradas y salidas de los personajes en una pieza de teatro bien construida. Raras veces se habla de las idas y venidas inútiles, de las búsquedas fastidiosas en direcciones que no conducen a ninguna parte, de sondeos lanzados al azar, a diestro y siniestro. Maigret no hubiera podido citar una sola investigación en el curso de la cual, en un momento u otro, no se hubiera estancado. Aquella mañana en la PJ no había tenido tiempo de recibir informes de Lucas, de Jambier y de Torrens, a quienes la víspera había encargado misiones que ahora parecían ya sin importancia. La PJ, ¿quiere usted ponerme con Lucas? Si no estuviese, avise entonces a Jambier. Fue la voz de Lucas la que oyó al otro lado del hilo. ¿Es usted el jefe? Sí, ante todo, ¿quieres tomar nota de un trabajo urgente? Es necesario que te hagas con una fotografía de Pickelman, el tipo ese de la Escuela de Caminos y Puentes. Inútil buscarla en su habitación, no hay ninguna. Me sorprendería que en la escuela no existiese alguna de esas fotos de grupo que se acostumbran a hacer a fin de año, de la que los de la identidad judicial pudiesen sacar algo. Que lo hagan con la mayor rapidez posible. Hay todavía tiempo para que pueda aparecer en los periódicos de la tarde. Que se transmita también a todas las comisarías. Para no descuidar nada, no dejes de echar un vistazo por el Instituto Médico Legal. Comprendido, patrón. ¿Alguna novedad? Encontré a la tal Marcel, que se apellida Luquet. Maigret había abandonado ya en mente aquella pista, pero no quería dar a Lucas la impresión de haber trabajado en vano. ¿Y qué? Trabaja como correctora de pruebas en la Imprimerie du Croissant, donde forma parte del equipo nocturno. En esa imprenta no se tiran ni la Rumeur ni Le Globe. Marcel ha oído hablar de Tabar, a quien sin embargo no conoce personalmente, y no ha visto jamás a Masculín. ¿Has hablado con ella? La invité a un café con leche en Montmartre. Es una chica bien. Vivió sola hasta que tropezó con Fleury y se enamoró de él. Lo está todavía. No le guarda rencor alguno por haberla abandonado, y si mañana él desea volver con ella, lo aceptaría sin el menor reproche. Según ella, no es más que un niño grande, necesitado de ayuda y afecto. Pretende que si bien es capaz de hacer algunas trampas en pequeña escala, al igual que los niños, es incapaz de nada verdaderamente sucio. ¿Anda por ahí Jambier? Sí, pásamelo. Jambier no tenía nada que decirle. Había hecho el plantón ante el inmueble de la calle de Vanneau hasta el momento en que, hacia medianoche, Torrens había ido a relevarle. Blanche Lamotte volvió a su casa a pie, sola, a eso de las 11 de la noche, y subió a su casa, donde la luz permaneció encendida aproximadamente media hora. No había por los alrededores ninguno de los de la calle de los Saucis. Nadie. He podido contar a todos los transeúntes que volvían del cine o del teatro. Torrens había tenido una noche todavía más tranquila. No había visto durante toda ella más que 7 personas por la calle Vanneau.
La luz volvió a encenderse a las 6 de la mañana. Supongo que se levantaría temprano para hacer la limpieza. Salía a las 8:10 y se dirigió hacia el Boulevard Saint-Germain. Maigret fue a la barra a terminar su Pernod y, como no fuese muy fuerte, tomó otro mientras llenaba la pipa. Cuando volvió a la casa del Boulevard Pasteur, oyó que Lapointe había llegado ya al tercero y empezó con paciencia a hacer la parte que le correspondía a él. A veces resulta pesado interrogar a la gente. A aquella hora los dos hombres no encontraban en la casa más que mujeres ocupadas en la limpieza. Lo primero que se le ocurría era cerrar la puerta, porque los tomaban por representantes de cualquier aparato o por agentes de seguros. Ante la palabra policía respondían todas con el mismo gesto de sorpresa. Mientras se les hablaba, tenían la imaginación en otra parte, en el puchero del fuego, en el bebé que jugaba por el suelo, en la aspiradora eléctrica que continuaba funcionando en vano. Algunas parecían molestas de que se las hubiese sorprendido desarregladas, y se componían los cabellos con un movimiento maquinal. Intente usted recordar el martes por la mañana. El martes, sí. ¿Acaso entre las 10 y las 11, por ejemplo, tuvo usted que abrir la puerta a alguien? La primera, a quien interrogó Maigret, el martes no había estado en casa, sino en el hospital, donde operaban a su hermana. La segunda, joven y con un niño en brazos, apoyado en la cadera, confundía constantemente martes y miércoles. Estuve aquí, sí, estoy siempre aquí durante la mañana. Hago la compra al caer la tarde, cuando vuelve mi marido. ¿Ha tenido usted que abrir alguna vez la puerta? Era necesario devolverlas pacientemente a la atmósfera del martes por la mañana. Si se les hubiese preguntado a quemarropa, ¿ha visto usted en el ascensor o en la escalera una persona extraña a la casa que subía al cuarto? Hubieran respondido que no, de buena fe, sin tomarse siquiera el trabajo de reflexionar. Maigret alcanzó la Pointe en el tercer piso, porque no había encontrado a nadie en el segundo izquierda. Los inquilinos, de acuerdo con el aspecto de la casa, llevaban tras sus puertas una vida familiar y sin grandes acontecimientos. El olor variaba de un piso a otro, lo mismo que el color del empapelado de las paredes, pero todos pertenecían a la misma clase laboriosa y honrada a quien la policía asusta siempre un poco. Maigret hablaba con una vieja sorda que no le había invitado a entrar y que le había repetido cada pregunta. Oía a Lapointe hablar tras la puerta de enfrente. ¿Por qué? Gritaba la sorda. ¿Quiere usted que hubiese abierto la puerta? ¿Acaso esa impertinente de portera me acusa de espiar a los inquilinos? De ninguna manera, señora. No se le acusa a usted de nada. Entonces, ¿por qué viene la policía a mi casa a hacerme preguntas? Intentamos averiguar si un hombre... ¿Qué hombre? Uno que no conocemos, pero al que buscamos. ¿Qué es lo que buscan? Un hombre. ¿Qué ha hecho? Intentaba aún hacerse entender cuando se abrió la puerta de enfrente. Lapointe, con una señal, le informó de que había novedades, y el comisario se despidió bruscamente de la incómoda vieja. Le presento a Madame Gaudry, patrón. Su marido trabaja en el banco del Boulevard de los Italianos. El chico tiene 5 años. Maigret advirtió al niño tras la madre, a cuyo vestido se agarraba con las 2 manos. A veces por la mañana esta señora envía a su niño a alguna tienda de los alrededores, pero solo a las que se encuentran en esta parte del bulevar. No lo dejo atravesar solo la calle, y mientras está fuera mantengo entreabierta la puerta. Fue así como el martes. ¿Oyó usted subir a alguien? Sí, esperaba a Bob. Durante un momento creí que era él. La mayor parte de los inquilinos suben el ascensor, pero al niño no se lo permito. Podría subir, afirmó el niño. Lo he puesto ya una vez en marcha. Y ha sido debidamente castigado. En resumen, echaba un vistazo en el momento en que un hombre atravesaba el descansillo y se dirigía al cuarto. ¿Qué hora era? Alrededor de las 10:30. Acababa de poner un guiso al fuego. ¿El hombre se dirigió a usted? No, al principio le vi solo de espaldas. Llevaba un abrigo claro, bastante ligero, quizá una gabardina. No le presté demasiada atención. Tenía hombros anchos y el cuello bastante grueso. Echó una ojeada al cuello de Maigret. ¿Como el mío? Ella vaciló y luego enrojeció. No tanto. Era más joven. Hacia los 40, a mi juicio. Vi su rostro cuando llegó a la vuelta de la escalera, y a su vez él me miró y pareció descontento de que yo estuviese allí. ¿Se detuvo en el cuarto? Sí. ¿Llamó a la puerta? No.
Entró en el piso de Monsieur Point, aunque necesitó algún tiempo para abrir la puerta, como si probase varias llaves. No se puede decir eso, sino más bien como si no estuviese familiarizado con la cerradura. ¿Lo vio marchar? No le vi, porque esa vez bajó en ascensor. Mucho tiempo después, menos de 10 minutos. ¿Permaneció usted durante todo ese rato en el descansillo? No, sino que Bob no había vuelto aún y la puerta continuaba entreabierta. Oí subir el ascensor, pararse en el cuarto y descender. Aparte de la corpulencia, ¿podría usted describirlo? Resulta difícil. Era más bien coloradote, como hombre que come bien. ¿Llevaba gafas? No creo, estoy segura de que no. ¿Fumaba pipa, cigarrillos? No, espere. Casi me atrevería a asegurar que fumaba un puro. Me sorprendió porque mi cuñado, todo aquello correspondía, con la añadidura del puro, a la descripción que el tabernero de la calle Jacob hiciera del hombre que se había acercado a Pickelman. Podía también corresponder a la del desconocido que había subido en la calle Vanneau a casa de Mademoiselle Blanche. Unos minutos después, Maigret y Lapointe se encontraban en la acera. ¿A dónde vamos? Déjame en el quai. Tú irás inmediatamente a la calle Vanneau y a la calle Jacob para saber si por casualidad el tipo ese fumaba puros. Cuando entró en su despacho, Lucas había obtenido ya una fotografía en la que figuraba Pickelman, desgraciadamente en segundo plano, pero lo bastante clara como para que los especialistas de la identidad judicial sacasen algún provecho de ella. Se hizo anunciar al director de la PJ, con quien pasó cerca de media hora poniéndole al corriente. Esto ya marcha mejor, suspiró el jefe cuando Maigret hubo terminado. Estaré todavía más tranquilo cuando sepamos, si es que llegamos a saberlo, quién es ese sujeto. Yo también. Los dos pensaban lo mismo, pero preferían no mencionarlo. No era posible que el individuo a cuyas huellas habían hallado por tercera vez no fuese más que un agente al servicio de la otra casa, la de la calle de los Saucis. Allí contaba Maigret con buenos amigos, en particular uno de ellos, llamado Catroux, cuyo hijo había llevado a la pila bautismal. Dudaba si dirigirse a él, porque si Catroux sabía algo, se arriesgaba a ponerle en un aprieto. Muy pronto aparecería en los periódicos de la tarde la fotografía de Pickelman. ¿No sería chocante que en el mismo momento el que buscaba la PJ se hallase ya en manos de la Sûreté? Quizá ésta podría haberlo retirado momentáneamente de la circulación por saber demasiado, o le habría quizá llevado a la calle de los Saucis para hacerle cantar. Los periódicos iban a anunciar que la PJ y particularmente Maigret tomaban a su cargo el asunto. Sería una buena jugada para la Sûreté dejarles poner en movimiento y después, pasadas algunas horas, anunciar que habían echado mano a Pickelman. Usted cree, naturalmente, insistió el jefe, que Point es honrado y que no le oculta nada, ¿no es cierto? Lo juraría. Y también los que le rodean. Esa es mi impresión. Me he informado acerca de cada uno de ellos. No lo sé todo de sus vidas, es cierto, pero lo que conozco me inclina a pensar que hay que buscar en otro sitio. La carta que le he enseñado. ¿Masculín? Sí, sin duda alguna está mezclado en el asunto. La carta lo prueba. ¿Qué va a hacer usted? Quizá no me sirva de nada, pero se me ha ocurrido, sin una razón precisa, verle un poco más de cerca. Me basta con ir a comer al Filet de Solle, plaza de los Victoires, donde se dice que tiene plantados sus reales. Ande usted con cuidado. Ya, ya. Pasó por el despacho de los inspectores y dio algunas instrucciones. Lapointe acababa de regresar. ¿Qué hay de los puros? Es curioso que haya sido una mujer quien advirtió el detalle. El patrón de la taberna es incapaz de decir si el hombre fumaba pipa, cigarrillo o puro durante el largo cuarto de hora que permaneció en su bar. En cualquier caso, se inclinaría por el puro. La portera de Mademoiselle Blanche, por su parte, fue categórica. ¿Fumaba puro? No, cigarrillo. Arrojó la colilla en la escalera y la aplastó con la suela del zapato. Era la una cuando Maigret entró en el famoso restaurante de la calle de las Victoires, con cierta sensación desagradable en el pecho, porque es poco prudente medirse con un masculín, cuando no pasa uno de ser funcionario. No tenía nada contra él, como no fuese una esquela que el diputado podía justificar de 100 maneras distintas. Y allí Masculín estaba en su terreno. Maigret se comportaba como un intruso,
y el maître del hotel le vio acercarse a él sin tomarse siquiera la molestia de recibirle. ¿Tiene usted mesa libre? ¿Para cuántas personas? Para mí solo. La mayor parte de las mesas estaban ocupadas, y se oía el murmullo sostenido de conversaciones acompañadas de ruido de tenedores y de choque de vasos. El maître miró a su alrededor y se acercó a una mesa más pequeña que las otras, que estaba arrimada contra el tambor de la puerta. Había otras 3 mesas libres, pero si el comisario se hubiera referido a ellas, probablemente le hubieran respondido que estaban reservadas, lo cual por otra parte era muy posible. La señora del vestuario, a una señal, acabó por acercarse y recoger el abrigo y el sombrero de Maigret. Tuvo luego que esperar bastante a que el camarero le atendiese y le sobró tiempo para fisgar el conjunto de la sala. El restaurante era frecuentado por gente importante, y a la hora del almuerzo apenas se veían más que hombres, financieros, abogados conocidos, periodistas, políticos, todos ellos gente que se movía más o menos en el mismo medio y que de lejos se saludaban como conocidos. Algunos habían reconocido al comisario y se debía estar hablando de él en voz baja en varias mesas. Joseph Masculin estaba sentado en el ángulo de la derecha, acompañado del licenciado Pinard, un abogado casi tan famoso como el diputado por la ferocidad de sus intervenciones en los tribunales. Un tercer individuo daba la espalda a Maigret. Era hombre de cierta edad, de hombros estrechos y escaso cabello gris, cuidadosamente peinado sobre el brillante cráneo. Solo cuando se puso de perfil reconoció en él, el comisario, a Sobegrain, cuñado y asociado de Nicot, cuya fotografía había visto alguna vez en los periódicos. Ya Masculin, que comía una chuleta, había reparado en Maigret y mantenía la mirada fija en él, como si fuese el único verdaderamente interesante de la sala. Al principio había brillado en sus ojos la curiosidad, luego una llamita de ironía se había encendido en ellos, y ahora parecía esperar divertido los próximos movimientos del comisario. Este pudo por fin elegir su comida, encargó media botella de Pouilly y continuó fumando la pipa a pequeñas bocanadas, al mismo tiempo que sostenía la mirada del diputado. La diferencia entre ellos era que, como siempre en estos casos, los ojos del comisario parecían inexpresivos. Hubiera podido creerse que lo que miraba de aquella forma era tan neutro, tan falto de interés como un muro blanqueado, y que no pensaba en nada, como no fuera en el lenguado al estilo de Dip que acababa de pedir. Estaba lejos de conocer la historia completa de Nicot y de su negocio. El rumor público pretendía que Sobegrain, su cuñado, quien hasta el matrimonio de su hermana, unos 12 años antes, no pasaba de ser un oscuro destajista, no formaba parte de la sociedad más que de un hombre. Ocupaba un despacho en la avenida de la République, no lejos de Nicot. Este despacho era amplio, suntuoso, pero Sobegrain pasaba allí sus jornadas oyendo a los visitantes sin importancia que se le enviaban para entretenerlo. Si Masculin le recibía abiertamente a su mesa, debía de tener sus buenas razones. Pinard, por su parte, estaba allí por ocuparse de los intereses de Sobegrain. Un director de periódico, al salir, se detuvo ante Maigret y le estrechó la mano. ¿En pleno trabajo?, le preguntó. Y como el comisario simulase no entenderle, añadió: «No creo haberle visto nunca por aquí». Su mirada se dirigió al rincón de Masculin. «No sabía que la PJ se ocupase de este tipo de asuntos. ¿Ha encontrado a Pickelman?» «Todavía no». «¿Tratan aún de encontrar al informe Calame?» Lo había dicho en un tono burlón, como si el informe Calame no hubiese existido más que en la imaginación de algunas personas, o como si Maigret jamás pudiese llegar a descubrirlo. «Seguimos buscando, sí», se limitó a responder el comisario. El periodista abrió la boca, no dijo lo que tenía ganas de decir, y salió haciéndole un saludo cordial con la mano. En el tambor de la puerta chocó casi con un recién llegado, que Maigret no hubiera probablemente visto de no haber seguido a su interlocutor con la mirada. El hombre, en efecto, en el momento de empujar la segunda puerta, divisó al comisario a través del cristal, y su rostro expresó cierto desconcierto. Hubiera debido normalmente saludar a Maigret, a quien conocía desde hacía años. Estuvo a punto de hacerlo, dirigió una mirada dubitativa a la mesa de Masculin, y esperando quizá que el comisario no hubiese tenido tiempo de reconocerle,
dio bruscamente media vuelta y desapareció. Masculín, desde su rincón, no había perdido nada de la escena, si bien su cara de jugador de póker no lo había acusado. ¿Qué venía a hacer Maurice Labat al Filet de Sole? ¿Y por qué se había batido en retirada al ver a Maigret en el restaurante? Labat había pertenecido durante una decena de años al servicio de la calle de los Saucis, y había habido incluso una época bastante corta, es cierto, durante la cual se pretendió que ejercía influencia sobre el ministro. De pronto se había sabido, primero, que presentaba su dimisión, y luego que no lo había hecho por su voluntad, sino para evitar engorros más serios. Después continuó viéndosele merodear al margen de la gente que frecuenta sitios como el Filet de Sole. No había abierto, como otros en su caso, una agencia de policía privada. No se le conocían ni profesión ni ingresos confesados. Además de su mujer y de sus hijos, tenía en un piso de la calle de Pointu un amante 20 años más joven que él, que debía de costarle cara. Maigret no concedió a su lenguado la atención que merecía, porque el incidente de Labat había bastado para hacerle reflexionar. No era natural pensar que la persona a quien el antiguo policía venía a ver al Filet de Soul no era otra que Masculín. Labat era entre 1000 hombres el único a quien se podía encargar de ciertos asuntos más o menos sucios y además conservar algún amigo en la calle de los Saucis. Esperaba al retirarse que Maigret no hubiera tenido tiempo de reconocerle. Masculín, a quien el comisario no podía ver en aquel momento, le había hecho señas para que no entrase. Si Labat tuviera alrededor de 40 años, si hubiese engordado un poco y si fumase puros, el comisario estaría persuadido de que acababa de descubrir al hombre del Boulevard Pasteur y de la calle Vaneau, así como el que se había llevado a Pickelman. Pero Labat tenía apenas 36 años, era corso y tenía cara de serlo. Bajo y delgado, llevaba zapatos de tacón alto para aumentar la estatura y bigotes oscuros con guías. Por último, fumaba cigarrillos desde la mañana hasta la noche, según testimoniaban sus amarillentos dedos. No por eso su aparición dejó de encaminar la imaginación de Maigret en una nueva dirección y se reprochaba el haberse dejado sugestionar por la calle de los Saucis. Labat había trabajado en ella, pero ya no estaba allí. Existían en París varias docenas más de antiguos policías de los que la Sûreté había tenido que desembarazarse por razones más o menos parecidas. Maigret se prometió inmediatamente obtener una lista de ellos. Estuvo a punto de telefonear inmediatamente a Lucas para que se la procurase, y si no lo hizo, fue, aunque parezca extraño, porque no se atrevía a atravesar la sala bajo la burlona mirada de Masculín. Este, que no había tomado postre, bebía su café. Tampoco Maigret pidió postre, sino café y un coñac, y empezó a llenar la pipa, al tiempo que evocaba rostros que había conocido en la calle de los Saucis. Se sentía un poco como cuando se busca un nombre que se tiene en la punta de la lengua, y del que uno no logra acordarse. Desde que se le había hablado del hombre corpulento, y sobre todo desde que se había hecho mención del puro, algo se removía en sus recuerdos. Estaba de tal modo obsesionado por sus pensamientos que apenas advirtió que Masculín se levantaba, al tiempo que se limpiaba los labios con la servilleta y dirigía unas palabras a sus compañeros. Más exactamente, le veía levantarse, apartar la mesa para abrirse paso y por último avanzar tranquilamente hacia él, pero todo esto como si no le concerniese en absoluto. «¿Me permite, comisario?», decía Masculín mientras hacía el respaldo de la silla frente a Maigret. Su rostro estaba serio. Solamente se advertía en la comisura de los labios un temblor que no era quizá más que un tic nervioso. Maigret quedó por un momento desconcertado. Aquello no lo esperaba. Jamás había oído la voz de Masculín, que era grave y de timbre agradable. Se decía que era a causa de aquella voz por lo que algunas mujeres, pese a su rostro poco atractivo de gran inquisidor, se disputaban los asientos de la cámara cuando anunciaban que él iba a tomar la palabra. «Curiosa coincidencia que haya usted venido hoy aquí. Precisamente iba a telefonearle». Maigret permanecía impasible, esforzándose hasta donde podía por hacerle la entrevista más difícil.
pero al diputado no parecía inmutarle su silencio. Acabo de enterarme que es usted el encargado de lo de Pickelman y del documento Calame. Hablaba a media voz, probablemente a causa de los restantes comensales, y las miradas convergían en ellos desde numerosas mesas. No solo tengo informes importantes que darle, sino que creo preferible hacer una declaración oficial. ¿Querría usted enviar inmediatamente a uno de sus inspectores a la Cámara para tomar nota? Cualquiera le dirá dónde me puede encontrar. Maigret continuaba inmóvil. Se trata de ese Pickelman, con quien la semana pasada he tenido algún contacto. Maigret llevaba en su bolsillo la carta de Masculín y empezaba a comprender por qué tenía éste tanta necesidad de hablarle. Mi secretario, no sé qué día, me dio a leer una de las numerosas cartas que diariamente recibo y a las que está encargado de responder. Estaba firmada por Pickelman y traía la dirección de un hotel de la calle Jacob, cuyo nombre he olvidado. El nombre de una provincia, si no recuerdo mal. Maigret, sin dejar de mirarle, bebió un sorbo de café y se puso a fumar la pipa a pequeñas bocanadas. Como usted puede suponer, recibo cada día cientos de cartas de personas de todas clases, locos, medio locos y gente honrada que denuncia algún abuso, y el trabajo de mi secretario, un muchacho de gran valía en quien tengo plena confianza, consiste en enviar al cesto las que no sirven para nada. ¿Por qué, al estudiar el rostro de su interlocutor, se preguntaba Maigret si Masculín sería pederasta? Jamás había oído nada de este género a su respecto. Si lo era, lo ocultaba cuidadosamente. Le parecía al comisario que aquello explicaba algunos rasgos de su carácter. La carta de Pickelman me pareció sincera, y estoy seguro de que tendrá usted la misma impresión si llego a encontrarla, porque me creería en el deber de enviársela a usted. Me decía ser la única persona en París que sabía dónde se encontraba el informe Calame y a quien era posible conseguirlo. Añadía que se dirigía a mí antes que a ningún organismo oficial, porque sabía que había demasiada gente interesada en echar tierra al asunto y que yo era el único en merecerle su confianza. Le pido perdón por repetir sus términos. Yo le envié unas letras dándole una cita. Maigret, con tranquilidad, sacó su carta del bolsillo y de ella la carta con membrete de la cámara. Se limitó a mostrarla sin tenderla por encima de la mesa, a pesar del gesto de Masculín para cogerla. ¿Esta esquela? Supongo. Creo reconocer mi letra. No preguntó cómo Maigret la tenía en su poder, evitó manifestar la menor sorpresa, y continuó. Veo que está usted al corriente. La encontré, pues, en la Brasserie du Croissant, no lejos de la imprenta, donde por las tardes recibo algunas de mis visitas. Me pareció bastante exaltado, demasiado fanático para mi gusto. Lo dejé hablar. ¿Le comunicó que tenía el informe en su poder? No exactamente. Esa clase de gente no hace nunca las cosas con tanta sencillez. Necesitan rodearse de una atmósfera de conspiración. Me dijo que trabajaba en la escuela de puentes y caminos, que a veces había ayudado al profesor Calam y que creía saber dónde se encontraba el informe redactado, hace tiempo, por aquel, a propósito del sanatorio de Claythorne. La entrevista duró apenas 10 minutos, porque yo tenía que repasar las pruebas de mi artículo. Pickelman le trajo el informe enseguida. No he vuelto a verlo. Propuso enviármelo el lunes o el martes, lo más tarde el miércoles. Le respondí, por razones que debe usted comprender, que no quería que el documento llegase a mis manos. Este informe es dinamita, de lo que hoy tenemos ya la prueba. ¿Le aconsejó usted que lo entregase a alguien? A sus superiores. Es decir, el director de la Escuela de Puentes y Caminos. No creo haber precisado. Quizá haya pronunciado la palabra ministerio, que me vino con toda naturalidad a la imaginación. ¿Intentó telefonearle a usted? No que yo sepa. Ni verle. Si lo hizo, no lo logró, porque como le he dicho, no volví a tener noticias suyas más que por los periódicos. Parece que siguió mi consejo, aunque exagerándolo un poco, puesto que fue directamente al ministro.
Desde el momento en que oí hablar de su desaparición, me propuse no ponerle a usted al corriente del incidente. Ya está hecho. Dadas las repercusiones posibles del asunto, es preferible que mi declaración quede debidamente registrada. Si pues esta tarde no se podía hacer otra cosa. Maigret se veía obligado a enviarle a alguien que recibiese su declaración. El inspector que fuese, Maigret estaba seguro de ello, hallaría en Masculín rodeado de cierto número de colegas suyos y periodistas. ¿No era esta una manera de acusar a Point? Se lo agradezco, se limitó a murmurar el comisario. Haré lo necesario. Masculín pareció un tanto desconcertado, como si hubiera esperado otra cosa del comisario. Se habría figurado que iba a hacerle preguntas embarazosas, o bien que manifestaría de un modo u otro su incredulidad. No hago más que cumplir con mi deber. Si hubiese previsto que los acontecimientos tomarían este aspecto, le hubiese hablado a usted antes. Parecía representar constantemente un papel, y si hubiera jurado incluso que no lo ocultaba, como si dijera, he sido más vivo que tú, vuelve por otra. Se había equivocado Maigret. Desde cierto punto de vista, desde luego, porque no tenía nada que ganar, sino por el contrario, que perderlo todo al medirse con un hombre tan poderoso y retorcido como Masculín. Este, de pie, le ofrecía su mano. En la imaginación del comisario relampagueó el recuerdo de Point y de su historia de las manos sucias. No se tomó el trabajo de pesar el pro y el contra. Cogió la taza de café vacía y la llevó a los labios, ignorando así la mano que se le tendía. Pasó una sombra por los ojos del diputado. El temblor en la comisura del labio, lejos de desaparecer, se acentuó. Se limitó a decir, «Hasta la vista, Monsieur Maigret». Subrayó intencionadamente el monsieur, como le había parecido a Maigret. Si lo había hecho, se trataba de una amenaza apenas esbozada, porque aquello significaba que a Maigret no le quedaba mucho tiempo de gozar de su título de comisario. Le siguió con la mirada mientras volvía a su mesa y se inclinaba hacia sus compañeros. Llamó maquinalmente. «Mozo, la cuenta, hágame el favor». 10 personas al menos, que por una razón u otra desempeñaban un papel importante en la vida del país, tenían las miradas fijas en él. Debió de haber apurado la copa de coñac sin darse cuenta, puesto que sólo al hallarse fuera notó el sabor en la boca. Bueno, ¿cómo finaliza este capítulo, por favor? Creo que el comienzo con las investigaciones hacia estas mujeres que estaban en sus casas haciendo las cosas, creo que queda un poco eclipsada por esta última parte en el Filet du Soleil, algo así, ¿no? Ay, cómo me cuesta las palabras en francés, disculpen, pero bueno, sinceramente no es mi fuerte el francés, pero bueno, nada, este hombre tan poderoso, con ese aire carismático y que se lleva todo por delante, parece que se encontró con una pared en Maigret, ¿no? Que obviamente nosotros, como estamos del lado suyo, digamos, desde su punto de vista, podemos comprender que en realidad él también estaba nervioso. Él no se esperaba que él viniera a hablarle, a encararlo, pero logra poner una fachada de piedra y nada, y hacerle un poco más complicada la cuestión, como dice él, ¿no? Se enfrentan. El momento que le muestra la carta, yo creo que eso fue fantástico. Me imagino al hombre tirado para atrás en su silla, fumando la pipa, sacando la carta del bolsillo lentamente y mostrándosela como si fuera una carta, un as, digamos, una carta de póker, de juego, y la cara del otro transfigurándose leve y sutilmente, pero no escapa a la mirada atenta y suspicaz de nuestro comisario, ¿no? Ese pequeño cambio que le ha molestado. Y el final, bueno, supremo, cuando le tiende la mano y no se la acepta,
creo que, bueno, nada, ahí es como que fue la gotita que rebalsaba el vaso, la despedida, Monsieur Comisario, ¿no? Monsieur Maigret, no vas a ser más comisario, le estaba diciendo con todo su poder. Nada, ese es un personaje bastante desagradable, ¿no? ¿Qué piensan ustedes ahora de todo esto? Que aparece este personaje de esta manera tan abierta. Tiene algo que ver, ¿no? Es muy oscuro. Es un hombre que evidentemente se acerca con alguna mala intención. O para cubrir algo, porque nada, digamos, ya su aspecto y el acercarse, ¿por qué se acercaría, no? De esta manera. Bueno, a mí me hace dudar, por lo menos. No sé, ustedes díganme qué piensan de este hombre masculino, cómo lo sienten, qué piensan, cuál es su intención. Nada, me gustaría saber, así entre todos vemos si podemos detectar al ladrón, ¿no? A quién tiene el informe y cuál es la intención de todos estos personajes, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos entonces. No se pierdan el próximo capítulo porque se viene muy bueno. Y nada, si les gustó, los invito a dejar like, a suscribirse y nos vemos la próxima. Adiós.